estado, vamos a tener tenemos una invitada. Ella es Milena Ardila. Cabe decir que voy a hacer una presentación breve, pero más que todo quiero centrarme en el hecho de que trabajé con ella y es una persona que no solamente es muy buena profesional, sino que también es una ciudadana muy preocupada ahí está poniendo carita de alegría, pero ella sabe que es verdad. Aprovecho para decir que es una ciudadana muy, muy comprometida con la realidad del país. Muchachos, uno el cartón no lo hace buen profesional, ni peor profesional, ni mal profesional. Lo hacen las actitudes que tomamos todos los días. Y así como Milena, hay muchísimas personas que convierten su trabajo en una opción de vida para construir país. O sea, no es una carreta de que, yo trabajo y me va bien. No, es sentir, ponerse la camiseta por el país, y me alegra mucho que Milena nos pueda acompañar. Ella es trabajadora social, especialista en gestión pública y máster en estudios de paz, conflictos y desarrollo. Y lleva más de 15 años, pero es muy joven, no se dejen llevar por eso de los 15 años. Más de 15 años de experiencia en fortalecimiento de capacidades con comunidades y organizaciones y asesora en políticas públicas a nivel nacional. Entonces, trabajamos juntos en un proyecto el año pasado con una agencia de cooperación internacional junto con la universidad y bueno, nos fue bastante bien. Bueno, Mile, buenos días, gracias por aceptar esta invitación y gracias por compartir, de antemano, gracias por compartir estos resultados de tu investigación, de tus informes acerca de corrupción en el país. Gracias, Carlos José. Bueno, no solamente trabajamos en el de GIZ, sino también en otros de USAID, claro. También a final de año. Y pues bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Milena Ardila, como dijo Carlos José, me echó muchas flores, pero bueno, yo soy una mujer adoptada por Córdoba hace 7 años y muy feliz de estar aquí en este departamento tratando de aportar. En este momento estoy trabajando con el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá en 2 proyectos, en uno como gestora de alianzas y en otro como coordinadora. Y pues digamos que toda mi vida profesional la he ejercido como asesora o coordinadora de proyectos sociales. Desde que estaba en la universidad empecé a recorrerme el país y creo que solo me falta Guainía, Upes y Amazonas por trabajar. Entonces, bueno, espero que este espacio de reunión, de clase pueda ser muy provechoso para ustedes. Bueno, Mile, gracias. Bueno, nosotros hemos venido tratando diversos temas para este curso de problemas colombianos, pero no hemos tocado aún el tema de la corrupción. Tú has elaborado un informe precisamente como parte de una de tus consultorías acerca de la corrupción. De acuerdo con lo que ya tú sabías y con lo que te arroja el informe, tengo una pregunta inicial. ¿Qué entiendes por corrupción, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado? Bueno, yo iba a iniciar la presentación haciendo la pregunta a los estudiantes. Perfecto, entonces hagamos algo. Sí. ¿Tú tienes algo para compartir? Si comparto la pantalla? Sí, claro que sí, claro. Dale. Listo. Dale. Y allí, ahí, ahora... habilítame, porfa. Bueno, aquí, ¿qué hago? Me voy para... Me tienes que habilitar para compartir la pantalla, por favor. Te hago costos, ¿cierto? Listo, allí estás habilitado. Ustedes van a ver por ahí un niño que se asoma todo el tiempo, es mi hijo, se los presento. Carlos Mario. Sí, bueno, vamos a ver si me deja compartir. Si no, lo que hacemos es que te envío la presentación y la proyectas tú. Ah, no, ya me dejó. Vale. Ok. Voy a empezar por acá. Por eso estoy en doble pantalla. Estoy en una donde sale mi cara porque ya hasta me maquillé y todo. No, mentiras. Bueno. La idea de esta presentación es, pues, como tener unas generalidades de qué es la corrupción, pero lo que más me interesa es también saber ustedes qué conocen. Y yo empiezo esta presentación diciendo que no pasa de ser un titular, porque después de esta investigación, digamos que he sacado unas conclusiones diciendo que para la ciudadanía
se queda en un efecto mediático. Entonces, me gustaría que quienes quieran, dos personas, puedan decirnos qué es para ustedes la corrupción. Bueno, no todos al tiempo. Pienso es cuando varios, bueno, buenos días, mi nombre es José Lea Lozano, pertenezco al curso de problemas colombianos y pienso yo que básicamente la corrupción es cuando los entes públicos que nos está gobernando hacia nosotros, ellos son corrompidos por el sistema en donde se encuentran, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? De ahí entonces él nos menciona el problema del sector público. Listo. ¿Qué más? Están allí, ¿Said ¿cierto? quería decir algo? Said dice que no se escucha en el chat. Él no escucha nada. ¿Los demás escuchan? Sí, yo sí. Ok. Bueno, como no hay tanta participación, voy a avanzar. Digamos que hay muchas definiciones de qué es la corrupción. Yo ahora les voy a dar la mía propia, pero quiero contarles pues que es un fenómeno ampliamente estudiado. Estas son tres definiciones. Una que es de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que además es el marco jurídico internacional para los temas de corrupción. Y digamos que allí lo que habla es que es una plaga insidiosa, lo dice así el prefacio de la Convención de Naciones Unidas. Si vemos el origen etimológico de la palabra corrupción, habla de los cambios respecto a lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas, es decir, del deber ser, ¿verdad? Es la transgresión al deber ser, pero además no es solamente un tema de conflicto moral, sino también cuando afecta a otras personas, se convierte en un conflicto social, porque no solamente está transgrediendo una norma moral, sino además que afecta a un conglomerado de ciudadanos que pierden sus derechos porque los recursos se ven en detrimento de la utilización que inicialmente tendrían, ¿verdad? Entonces, esta definición que nos da Andrea Paola Zuluaga, que es desde donde viene la palabra, dice aquí que la corrupción es una forma particular del cambio de virtud a lo que esencialmente debería ser el bien y el original objetivo, ¿verdad?, del relacionamiento con la ciudadanía. Entonces, ahí ya tenemos dos definiciones de cómo lo ve lo institucional y cómo lo ven las organizaciones de la sociedad civil. Hay una organización internacional que ha venido estudiando mucho este tema que se llama Transparencia Internacional y lo define como el abuso de poder para beneficio privado. Y la clasifica como una gran escala de menor política en función de las cantidades de dinero que se pierde y el sector que se produce. Yo no estoy tan de acuerdo con esta definición porque no es solamente el abuso de poder en lo público y en lo político, sino que hay muchas formas de corrupción en el sector privado, en el sector judicial, en todos los sectores. Inclusive hay que preguntarnos si nosotros en algún momento de nuestra vida hemos cometido hechos de corrupción, ¿verdad? Porque va mucho más allá del deber ser moral y del deber ser político y además está permeando a toda la sociedad. Entonces, voy a ir a una siguiente definición que me gusta mucho más. Es una definición que aparece en un libro de Fedesarrollo que dice que dentro de los elementos esenciales de la corrupción está que es un fenómeno
que muta, que es dinámico y que genera una ganancia o beneficio privado o personal para un tercero. O sea, que ahí no habla solamente que es del poder público, de la política, sino que además también puede ser para empresarios, para diferentes, perdón porque es que ahora quedé como administradora y se están uniendo más estudiantes. Discúlpenme un segundo, les permito admitir. Ok. Entonces, aquí en esta definición que tiene de justicia, que es una organización de la sociedad civil que viene haciendo también mucha investigación alrededor del tema, habla también que para que exista la corrupción, tiene que haber una interacción entre lo público y lo privado. Entonces, ahí es en donde vemos que el tema de las coimas, el tema de los beneficios, el tema de los proyectos, se convierte en un entramado muy sistemático y además un entramado que cada vez se sofistica más para poder, digamos, sobrepasar los límites de la política y de la regulación que hay en el tema. Además dice que genera o no un perjuicio directo en el interés general. Puede que se roben una plata que no afecta directamente a un grupo poblacional porque no sea como los recursos del PAE, que se roban la plata de la alimentación de los niños o de la salud. Puede que sea algo que directamente no afecta a un conglomerado de la población, pero que en todo caso genera afectaciones en cómo percibimos a la institucionalidad pública y cómo vemos que la dinámica de ese fenómeno de la corrupción está inquistada en todas las esferas de la sociedad. Entonces, esa definición me parece muy completa, es una de las definiciones que me parece que pueden mostrar mucho más el panorama general. Además, porque habla que tiene una gran capacidad de mutación. Y ahora vamos a ver cómo se transforma la corrupción en Colombia y cómo cada vez se sofistica más. Cada vez es más difícil pillar a los corruptos. Aunque hay mayor capacidad de denuncia, hay más dificultad, digamos, de poder desenmascarar a estos personajes. Y por otro lado, hay otra definición de otro cuadernillo de FEDesarrollo. Este lo hace FEDesarrollo con razón pública. Les pido por favor que silenciemos los micrófonos. Gracias. Y ahí dice que es un fenómeno complejo de muy variadas causas que interactúan entre sí para producir un equilibrio social deficiente. Y yo creo que ahí esta definición también habla de algo muy interesante y es que finalmente la corrupción genera pues desigualdad, ¿verdad? Es lo que más genera. Entonces, eso hace que cuando, digamos, vemos el fenómeno de la corrupción, también podemos ver cómo este fenómeno genera. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Sí, el cuarto de doña Victoria, pero Victoria lo ve pensar cuando puede llevarla ahí un ratón de... Vamos a esperar a que los compañeros silencien los micrófonos. Ahora, Luisa, pobrecita. Luisa, por favor, silencias el micrófono. Gracias. Ok, entonces, digamos que lo que nos lleva a pensar en este fenómeno como algo complejo, variado, que se diversifica y que se modifica es que hay muchas causas para producir ese desequilibrio y esa desigualdad. Y eso sobre todo tiene que ver con que hayan empresarios, hayan políticos que quieran tener el poder o asumir el poder y poder, digamos, manejar las reglas del juego. Manejar las reglas del juego implica entonces saltarnos la regulación, implica además cooptar el sistema judicial y por eso cuando hablamos de corrupción toca todas las esferas sociales. Desde la más insignificante como el hogar hasta la esfera política, la esfera empresarial y la esfera inclusive transnacional. Entonces, por eso la importancia de ver que hay muchos significados, hay muchas formas de dar a conocer qué es la corrupción, pero
digamos que dentro de las diferentes definiciones que hay, yo concuerdo en que es un fenómeno que muta permanentemente, que es un fenómeno dinámico, que es un fenómeno que se especializa y que además tiene muchas herramientas que le permiten enmascararse hasta en políticas públicas. Cuando hablamos de ciertos impuestos o ciertas decisiones políticas que nos pueden afectar a todos los colombianos, detrás hay un entramado de corrupción que es casi imperceptible. Entonces, digamos que como fenómeno en Colombia y en todos los países es muy difícil de analizar porque tiene muchas aristas y tiene muchos involucrados. Para que el fenómeno de la corrupción se dé, tienen que haber varios eslabones de la cadena que permitan que eso suceda. Entonces, es importante, digamos, verlo de esa manera, como un fenómeno bastante complejo y que tiene muchos actores. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Me escuchan? ¿Cómo vamos, Carlos José? Yo voy mirando aquí en mi celular si hay preguntas en el chat. Bien, bien. Por mi parte, bien. No sé los compañeros, los estudiantes. Bueno, yo les pediría que si tienen preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Yo estoy pendiente de lo que me escriban por allí y voy a seguir con la presentación, ¿vale? En el momento en el que me quieran interrumpir, me pueden hablar por el chat, que yo estoy pendiente de lo que ustedes están escribiendo. Listo. Entonces voy a seguir con la siguiente parte de la presentación. Digamos que les quería contar un poco este estudio que yo realicé. Lo hice en el marco de una consultoría para Global Communities, que es mi casa. Ahí estuve trabajando 7 años. Es una organización de cooperación internacional por la que vine a trabajar a Córdoba. Y ellos necesitaban hacer un estudio sobre cómo se movía la corrupción en Colombia, qué había, digamos, en el panorama general, y para eso me contrataron a mí. Entonces, en principio, la investigación tiene como varios elementos. Una tiene que ver precisamente con esta definición de qué es la corrupción y cómo se presenta en Colombia. En segundo lugar, viene este elemento que son las mediciones de indicadores internacionales, y un tercer elemento que fue una línea de tiempo de la corrupción en Colombia. Entonces, bueno, voy a continuar con esta parte que tiene que ver con las mediciones de indicadores internacionales. Realmente es una información bastante dispersa porque digamos que estos indicadores no están concentrados y que uno pueda ver el comparativo año a año. Entonces es necesario hacer el comparativo. Yo ahora les voy a mostrar los resultados del informe para que ustedes lo puedan ver. En principio les voy a contar cuáles fueron los indicadores que se compararon. En principio el índice de percepción de la corrupción, este es un índice que mide Transparencia Internacional y es el que llena los titulares. Ustedes han escuchado que dicen Colombia es el país más corrupto del mundo. Bueno, pues este es el índice que más suena, es el índice más conocido, es el índice de Transparencia Internacional. Ahora les voy a mostrar cada uno porque no los subí a la presentación, sino los tengo dentro del informe, pues porque es realmente mucha información. Hay un siguiente índice que es el índice de transparencia legislativa. Este es un índice que ha venido midiendo la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y que, digamos, hace una medición a todos los congresos, parlamentos y, digamos, instancias legislativas de 182 países para poder analizar cómo se está presentando el fenómeno de la corrupción en ese escenario. Me dicen que acepte a alguien más, pero no tengo más invitaciones. Estoy pendiente de las personas que van llegando, yo voy aceptándolas, pero no, todavía no la veo conectada. Muy bien. Este índice, entonces, lo que se preocupa es por ver qué percepción tienen los ciudadanos alrededor de
los equipos legislativos de cada país, pero además cómo al interior de la legislación están teniendo en cuenta, pues digamos, asumir protocolos anticorrupción. El índice global de impunidad es un índice nuevo, lo está midiendo la Universidad de las Américas de Puebla, de México, y es un índice que tiene unas preguntas un poco más complejas de las de Transparencia Internacional porque tienen que ver con un cruce de variables alrededor de la impunidad. Pero ahorita ya les voy a mostrar cada uno de ellos. Después viene el indicador de gobernabilidad en el ámbito mundial, que es medido por el Banco Mundial. Este es un indicador que sobre todo permite identificar cuál es el estado de las políticas de gobierno y si es favorable para las empresas entrar a hacer negocios en un país, si hay favorabilidad o no, dependiendo de las leyes que tenga el país. Voy a terminar con esta parte y resuelvo la pregunta que me está haciendo José Elías. Hay otro indicador que se llama Latinobarómetro, que ahora les mostraré los resultados y me parece el más completo. Si alguien tiene la oportunidad, los invito a que lo consulten porque tiene muchos indicadores alrededor de los problemas que se presentan en Latinoamérica, no solamente la corrupción, sino varios problemas. El Latinobarómetro tiene varias formas de medición y no solamente consulta a expertos, sino además a las organizaciones sociales. Entonces, de todas las mediciones de indicadores, me pareció la más completa, la que tiene un mayor número de variables que permiten hacer un comparativo. Quienes puedan estudiar el Latinobarómetro es una excelente herramienta para eso que ustedes están haciendo de problemas sociales. El índice global de competitividad lo mide el Fondo Mundial y también permite ver cómo la regulación de cada país permea o no que existan elementos de corrupción, sobre todo en el ámbito público-privado, en esa relación que se establecen entre proveedores o entre contratistas y el Estado. Y por otro lado está la encuesta de empresas del Banco Mundial, en donde analizamos también la posibilidad que tienen las empresas de caer en hechos de corrupción. Por ejemplo, si ellos tienen que dar coimas, dádivas, aquí hemos tenido hechos de corrupción de empresas como Familia, Kimberly, el Grupo Argos, pues muchas empresas que han violado regulaciones o han dado coimas para poder obtener beneficios. Entonces, digamos que estos son índices mundiales que no solamente miden a Colombia y permiten tener un comparativo de cómo estamos. Les voy a mostrar ahora los resultados. Antes de mostrárselos, les voy a responder la pregunta que tiene José Elías Lozano Ramos. Dice, ¿la corrupción es solo un problema a nivel de Latinoamérica o de todo el mundo? Se ve la corrupción y cómo los países enfrentan este problema. Realmente la corrupción es mundial y últimamente se ha descubierto que funciona como una red transnacional. Si vemos, por ejemplo, el caso Odebrecht, le puede a uno mostrar un panorama muy pequeñito de cómo funciona transnacionalmente la corrupción, cómo podemos trasladar fondos de un país a otro. Existen paraísos fiscales en diferentes lugares del mundo a donde los corruptos trasladan su dinero o lo limpian a través de la compra de una isla o de diferentes elementos o lujos que son muy difíciles de percibir en ciertos países en donde la regulación es muy laxa y en donde realmente recogen digamos, como los elementos que tienen allí. Bueno, dice que se va a acabar la reunión en 3 minutos. Le pediría a Carlos José que nos vuelva a enviar el link, o no sé O sea, a mí me salió que ya no tiene límite de tiempo. ¿Ya no tiene límite de tiempo? Ok. Pero yo lo decía, disculpe que le interrumpa, yo lo decía, era por ejemplo países como que son muy ricos, como Suiza, que tienen, o sea, el PIB per cápita de esos países tienen bastante, es muy bueno para la población. Por ejemplo, esos países, Berlín, todos esos países que realmente tienen buenos recursos económicos, su economía es muy buena y es estable. ¿Sí? Entonces, como esos países, como tú dices, si es un problema mundial, cómo realmente esos países enfrentan la corrupción
o sea, si tienen una buena regulación en todos esos procesos y demás. Digamos que las mediciones de los indicadores son en la mayoría de países, pero en los que tienen unos factores más críticos, ¿no? Porque digamos estos países que, por ejemplo, Finlandia, tiene un sistema de regulación muy transparente, en donde, o inclusive Alemania, tienen un sistema en donde todos los impuestos se transparentan, pero no quiere decir que no hayan hechos de corrupción. Pueden ser más aislados, puede que no sean tan recurrentes, pero sí se presentan y podemos ver hechos de corrupción de diferentes niveles. No solamente tiene que ver con el peculado, con la apropiación de recursos, sino tiene que ver con temas legislativos, con temas, por ejemplo, en las elecciones. Hemos visto cómo las elecciones parlamentarias en diferentes países del mundo tienen siempre los juegos de poder. O sea, esto no tiene que ver con que seamos un país de renta media o en subdesarrollo, o que hayan otros países que tengan mayores herramientas. Es un problema mundial. Lo que pasa es que hay unos países en donde se presenta de una manera diferente y hay otros en donde obviamente no tiene un nivel y un volumen tan fuerte como en Colombia o en otros países que se presentan en estos informes. Es importante verlo, digamos, desde dónde se da la corrupción, porque la corrupción no solamente se da en el plano político, sino en el plano de las empresas, del sector privado, de lo legislativo, de lo judicial. Entonces, en cada país funciona distinto y hay hechos que se presentan en todo lado. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos, nuestro manual de corrupción mostraba como corrupción hasta el acoso sexual. Entonces, también depende en cómo lo vean cada país. Hay países, por ejemplo, como Finlandia, en donde la proximia entre compañeros de trabajo, si es, digamos, de alguna manera presionada, pues es una cosa que se castiga fuertemente, porque es uno de los hechos de corrupción más fuertes que se pueden presentar. Y es eso, por ejemplo, el acoso laboral, el acoso sexual. Entonces, cada país lo interpreta dependiendo de sus dinámicas. Y digamos que hay unos hechos de corrupción que se presentan más en unos lugares que en otros. Hay una pregunta también aquí que dicen, ¿hay una metodología o alguna estrategia internacional establecida para acabar con la corrupción? Bueno, para acabar como tal, no. Y precisamente en este momento sabemos que hay pues como diferentes iniciativas a nivel mundial para visibilizar la corrupción y que los gobiernos puedan tomar unas medidas más eficaces en torno a cómo luchar contra la corrupción. Pero es un fenómeno que, como les digo, muta permanentemente, se especializa, se vuelve más sofisticado y el tema del Internet ha facilitado que esto se vuelva una red transnacional, lo que hace que se dificulte mucho más poder hacer un control a nivel mundial. Digamos que es un tema que si no hay un consenso global de lucha contra la corrupción, no se va a dar. Y aunque hay muchos miembros de la Convención de Lucha contra la Corrupción, hay países que no acogieron la convención. Entonces, es importante también saber que es un problema global, es un problema que no se atiende solamente con los esfuerzos de una organización o de otra, o de un país como tal, sino de todo un esfuerzo global de luchar contra la corrupción. Para eso, les voy a mostrar, dime. En línea con lo que estabas comentando anteriormente en cuanto a la respuesta que le dabas a José Elías, también hay una encuesta mundial de ética en los negocios. Esta encuesta que se saca cada 3 años más o menos, se aplica a una muestra de 13 países en los cuales se encuentran economías emergentes y ya economías más consolidadas. Estamos hablando de la India, de Brasil, pero también de Japón, Rusia, Gran Bretaña, España. Entonces, dentro de los resultados se encuentra que tanto en el sector público como en el sector privado el índice, el promedio de corrupción en las empresas que fueron encuestadas es similar. O sea, no estamos diciendo que es más corrupto el gobierno que los privados, sino que se presenta un porcentaje similar de corrupción. Por otra parte, ellos analizan unas variables. Dentro de ellas están las conductas
inadecuadas que se observan, el reporte de esas conductas y la retaliación o digamos como el castigo que viene cuando esas conductas son detectadas. Entonces, obviamente se percibe, es que la corrupción tú lo has nombrado también, también es un tema de percepción, se percibe que una empresa o un país es más corrupto en la medida en que esas conductas inadecuadas son reportadas como tales. ¿Cuál es el problema en Colombia y por qué ocupa uno de los principales puestos en corrupción? Que la percepción de corrupción es bastante alta. Pero por otro lado, podríamos tener muchísima más corrupción, solamente que nosotros no reportamos como conductas inadecuadas los que son porque las hemos banalizado. Por ejemplo, es muy común que haya un contrato con una alcaldía, un porcentaje con el cual se quede el alcalde, por ejemplo, o un porcentaje con el cual se quede el contratista, pero como se ha naturalizado esa práctica, nadie le reporta eso a la Contraloría, por ejemplo, o la Contraloría dentro de sus análisis a veces se deja comprar. Si nosotros fuéramos juiciosos en el reporte de esas conductas inadecuadas, la corrupción en Colombia sería muchísimo más alta. Y también tiene que ver con la posibilidad de retaliación. Hace poco, o algunos años, digamos como 2, la alcaldesa de Seúl, en Corea del Sur, fue acusada de corrupción y ella dimitió del cargo. O sea, ella la obligaron ella asumió que había cometido una falta grave con el erario y renunció a su puesto y bueno, se siguió todo el proceso de judicialización. En cambio, en Colombia, esa percepción de corrupción también se ve afectada por el hecho de que hay impunidad. Entonces, la gente roba, miremos el caso de Alejandro León, pero no es castigada o no tenemos suficiente claridad sobre el juicio que se le está siguiendo. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hay una cantidad de variables que se suman a eso que tú estás comentando y que hacen de la corrupción un problema bastante complejo, sin demeritar eso que tú dijiste al principio, que no es un asunto exclusivo de empresas ni de gobiernos. Y me encantó eso que dijiste al principio, sino de una actitud cotidiana que incluso nosotros llegamos a asumir. Gracias. Por supuesto. Sí, Carlos José da papaya y dejó las respuestas del examen encima de su escritorio. ¿Será que alguien de la clase lo puede coger para sacarse un 10? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A veces vivimos de, bueno, la papaya puesta, papaya partida. Y son frases que muestran que hemos incorporado en nuestra cultura la permeabilidad a este tipo de situaciones. Por ejemplo, los favores sexuales por contratos. Yo le decía a Carlos José que es muy común que para un contrato público en alcaldías o en gobernaciones te pidan un favor sexual a la hora de firmar un contrato. Y eso aquí no se denuncia. Eso no aparece en los titulares, a menos de que ya sea un escándalo demasiado grande, pero es algo que ocurre permanentemente y las mujeres no denunciamos. Inclusive los hombres, porque también he visto el caso en el Congreso de algunas personas que hacen este tipo de prácticas. Entonces, bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo es, digamos, el informe. El informe tiene dos partes. Bueno, esta es el documento de análisis, que es la segunda parte. Y la primera parte es un poco esa respuesta a lo que decía el compañero de la última pregunta, y es que cuál es la respuesta institucional que tenemos. Entonces voy a empezar primero por mirar los índices y los indicadores y ya después les cuento un poco cuál es este marco normativo que nos aparece aquí, ¿vale? Entonces, todos están viendo la pantalla del Word que estoy poniendo. Bueno, aquí pusimos una parte como de contexto histórico de cómo se presentaba en Colombia, y hay unos indicadores, digamos, de qué se define o cuáles son las conductas corruptas. Aparece el soborno, aparece la extorsión, la malversación de fondos, el favoritismo, nepotismo, clientelismo. Eso ya es directamente en el aspecto digamos, del tema de los votantes, el fraude, la captura y la colusión, que son diferentes formas en las que se presenta la corrupción. Y, por ejemplo, esta última se refiere al manejo de precios.
Entonces, la especulación es una forma de corrupción y acá nosotros lo tenemos mucho con el chocolate, el café, ahora mismo con los productos de aseo, eso es corrupción. Entonces, bueno, acá les voy a mostrar rápidamente los indicadores, cómo se elaboró el análisis, el nombre del indicador, en dónde se puede consultar, quiénes lo crearon y desde cuándo se mide. Es importante mostrarles que desde 1995 es cuando se empiezan a medir estos indicadores. ¿Y por qué desde esa época? Porque desde los 90 empieza el auge de Internet y de la posibilidad de tener unas conexiones internacionales que nos permitieran compartir información de manera más rápida y poder subir esta información para que se hiciera pública. Entonces, antes de los 90 no existían registros sistemáticos sobre la corrupción. Todas las mediciones empiezan más o menos desde el 95. Por eso el estudio toma ese rango de tiempo, 1995 a 2019. El tipo de fuentes que utiliza, cómo se hace la medición, cuál es el rango de medición, cómo se visualizan los datos. Todo este fue, digamos, el análisis que se hizo a cada uno de los indicadores. Este es el primero, que es el de la percepción de corrupción. Este es el índice en Colombia desde el año 1995, que es el año 1, hasta el año 25, que es el año 2019. Y por eso decían que la lucha contra la corrupción en Colombia está estancada, porque la medición de este indicador dice que más o menos Colombia está aquí, entre los más corruptos, entre 39 y 30. Ese ha sido como siempre nuestro rango. Entonces no hemos logrado pasar de esa línea, inclusive hemos bajado en percepción de corrupción hasta niveles, digamos, muy precarios en 2017, 2018, porque es cuando se empiezan a visibilizar mucho más los casos. No es que hubieran más casos, es que en 2017 y 2018 se empezaron a generar unas herramientas de fortalecimiento institucional que permitieron empezar a visibilizar los casos. Pero siempre hemos tenido corrupción y antes del 95 también la teníamos. Entonces, si ustedes ven en el informe que sacaba Transparencia por Colombia, decía que estamos estancados en corrupción. Y yo pienso que más allá del estancamiento, es que ahora se ha ampliado y se visibiliza. Antes no se visibilizaba. Y también es importante decirles por qué los 90 también surgen como una posibilidad de empezar a analizar en esa línea de tiempo. Yo me voy a devolver a la presentación porque aquí tengo un pequeño resumen de cómo está organizada esa línea de tiempo. Y dice que antes del 95 no había un registro sistemático de la historia de Colombia sobre escándalos de corrupción. En la Constitución del 91 se brinda un marco posible para la descentralización, lo que implica darle voz a los territorios más olvidados y a los recursos de su propia administración. Y hay muchas personas que le huyen a la descentralización porque consideran que ha sido el marco para también generar corrupción en las regiones. Digamos que sí, se presenta el mayor nivel de corrupción, se presenta en las regiones con un 78% de los casos, pero si vamos a ver las afectaciones en términos del volumen de los recursos, se dan sobre todo en los altos niveles del Estado y en colusión entre el nivel central y el nivel territorial. Para que se roben la plata del PAE o para que se roben la plata del sector salud, tiene que haber complicidad en el nivel central. Porque si existieran unos sistemas de monitoreo, de seguimiento, digamos, de hacer toda una correcta administración de los recursos desde el nivel central, pues las regiones no tendrían cabida para hacerlo, pero siempre hay implicaciones de todos los sectores. Entonces empieza a hacer ese registro pormenorizado desde 1995 y se empieza a especializar también ese registro, por eso ahora se ven más casos. No es que antes no existieran, es que ahora se visibilizan. Y por último, es que es un fenómeno cíclico. Cuando esta semana pasada sacaban todo lo de los militares y las chuzadas y qué terrible,
pues yo les voy a mostrar ahorita en la línea de tiempo que se ha presentado ese mismo caso 7 veces desde 1998. Y siempre están los mismos actores involucrados. Y uno dice, bueno, es cíclico porque se repite, es sistemático porque permanece en el tiempo y cada vez genera unas afectaciones mayores. Y es dinámico porque se especializa y porque empieza a involucrar a otros actores que a lo mejor no estaban involucrados en el sistema de la corrupción, pero los logra cooptar. Entonces, estos 3 elementos son claves en la corrupción: cíclica, sistemática y dinámica. Eso nos permite mostrar cómo existen nexos entre las élites del país que permiten que se permeen las instituciones de orden público y privado. Entonces, voy a ir a este otro documento, aquí, en donde estábamos, para seguirles mostrando un poco lo de los indicadores. Veíamos el de percepción de la corrupción, después viene el índice de transparencia legislativa, que tiene también los mismos componentes, y este habla de cómo es el tema de la corrupción, digamos, alrededor de la normatividad y de la legislación que hay en el país. Hay algo muy interesante, y es que Colombia está muy bien rankeada en la parte, digamos, política y pública. Tenemos mucha regulación y al parecer eso es muy positivo, ¿verdad? Nos indican que tenemos a nivel comparativo un presupuesto y una organización administrativa del Congreso de la República excelente, y estamos entre los mejores países en regulación. Pero ahora vamos a ver cómo funciona el Congreso de nuestro país alrededor de la relación con las regiones y los hechos de corrupción, y vamos a encontrar que son repetitivos los hechos de corrupción en donde se ven involucrados personas de la rama legislativa. Entonces, ahí es en donde uno dice, bueno, estos índices toman una información secundaria, pero cuando empiezas a hacer cruces de variables nos podemos encontrar con cosas como estas, que las quiero mostrar. Me acabo de ir. Okay. Bueno, ahora les voy a mostrar una visualización de clanes que hizo la Fundación Paz y Reconciliación, y les voy a dejar el link por ahí, por el chat, para que ustedes puedan ver cómo se organizan los clanes políticos en Colombia. Y en todos aparece alguien de la rama ejecutiva, legislativa, y ahí no nos muestran la judicial, pero la judicial también se ha visto involucrada. Entonces, nuestras 3 ramas del poder público están, digamos, cooptadas por la corrupción. Por eso este índice siempre me sorprende mucho, porque pues dice que realmente somos un país en donde hay mucha normatividad y hay mucha percepción de transparencia en el Congreso, desde las instituciones. Si lo hablamos desde la ciudadanía, bueno, eso cambia. Ahorita precisamente salió un contrato con dinero de la paz para medir cómo perciben los colombianos a los funcionarios. Vamos a ver cómo salen los resultados de ese estudio. El índice global de impunidad también, digamos, que tiene un tema de medición que no es sobre indicadores específicos, sino tiene 3 elementos. ¿Cómo se da el tema de la impunidad? En 3 elementos: en lo estructural, en lo funcional y en los derechos humanos. Y allí en Colombia hemos tenido un tema en esa medición desde las ejecuciones extrajudiciales bastante fuerte. Es en el que tenemos, digamos, unos peores porcentajes. Vamos a ver, este es el índice global de impunidad que tenemos desde 2015. Este se empezó a medir desde esa época y siempre ha sido muy alto. Digamos que el índice de impunidad, o cómo se percibe la impunidad en Colombia, es de los más altos de Latinoamérica. Digamos que Venezuela, México, también están en esa línea de ser de los que más impunidad se perciben. Y sobre todo porque en Colombia se habla de que hay cooptación de la policía, la fiscalía y los jueces en los hechos de corrupción.
Después viene el indicador de gobernabilidad en el ámbito mundial, que es de Banco Mundial. Y aquí muestra cómo la estabilidad política y la ausencia de terrorismo, digamos que es algo que ha ido variando, y en la medida en que esa variación se da, la calidad regulatoria también ha ido creciendo. Entonces, digamos que la estabilidad se relaciona directamente con la calidad regulatoria y con la posibilidad de poder visibilizar los hechos de corrupción. Entonces, la efectividad del gobierno y el Estado de Derecho también se relacionan, y es que si no se robaran toda la plata, pues la efectividad del gobierno sería mejor y el Estado de Derecho cumpliría la función que tiene que cumplir, por supuesto. Entonces, por eso se miden estas variables: control de la corrupción, efectividad del gobierno, estabilidad política, ausencia de gobierno y terrorismo, calidad regulatoria, Estado de Derecho y voz e incidencia. Voz e incidencia es muy importante porque en la medida en que la gente participe en poder dar a conocer qué está pasando en las regiones, cómo se está moviendo la corrupción en el país, pues también se van a poder fortalecer la regulación y se va a poder además generar herramientas para prevenirla en los casos en los que sea posible. Digamos que no siempre la ciudadanía tiene toda la información. Si ustedes van a pedir el presupuesto de un municipio, les toca pasar a un derecho de petición cuando es una información pública. Y a nosotros, a los de las organizaciones, nos toca pedirlo, imagínense, a un particular, a un ciudadano, a un campesino. Obviamente el acceso a la información es mínimo. Como les decía, este es el siguiente indicador, el Latinobarómetro. Es un indicador excelente, realmente les invito a que lo consulten porque tiene muchos elementos. Aquí, por ejemplo, en el aumento de la corrupción, aquí tenemos, digamos, como los diferentes años y decimos que la percepción en Colombia frente a la corrupción todos los años muestra que ha aumentado mucho. Es uno de los elementos que permite ver cómo para la ciudadanía, para el 84% de las personas encuestadas, la percepción de la corrupción no disminuye, siempre aumenta. El conocimiento de los casos, miren que ya nos habla es, usted o un pariente suyo ha estado o ha conocido un acto de corrupción en los últimos 12 meses, y vemos ahí que la gente entonces dice, no, yo no conozco ningún acto de corrupción. Entonces, la percepción es negativa, pero no conocemos hechos de corrupción. Entonces, eso nos lleva también a inferir que las personas se dejan llevar mucho por el carácter mediático, por reconocer lo que dicen los medios de comunicación, pero no por investigar o conocer cuáles son los actos de corrupción. Cuando yo empecé a hacer la línea de tiempo, yo decía, definitivamente, ¿cuánto periódico he leído? Y de todo el periódico que he leído no me ha quedado nada. ¿Por qué? Porque todos los hechos de corrupción se vuelven una constante, tanto que yo la normalizo. Entonces, siento que aumenta la corrupción, pero no percibo o no conozco exactamente cuáles son los casos. Entonces, aquí el Latinobarómetro lo muestra desde esa percepción individual, pero además hay una pregunta muy interesante y dice que si hay una escala en la que pueda ser justificable la corrupción. Cuando alguien a mí me dice, es que robó, pero hizo. Esa sería una respuesta a este indicador que dice la justificación en la evasión de impuestos. Si yo evado impuestos y justifico que lo hice por una u otra razón, pues también puedo justificar que roban, pero hacen. Entonces, la corrupción también permea nuestros hogares. Miremos cuántos de nosotros debemos renta, nos bajamos el salario, cuántos pagamos menos de seguridad social, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso hace parte de la corrupción. La percepción acerca de los funcionarios públicos. Entonces, este es otra medición que se hace para ver cómo la ciudadanía se relaciona con el sector público y cómo los ve. Si hay alguien que se haya salido, me van poniendo ahí por el chat para yo estar pendiente y darle la entrada, porque veo que alguien salió. Listo. Entonces, bueno, este Latinobarómetro es bastante
interesante. Habla de la recurrencia del soborno. Si alguna vez las personas encuestadas tuvieron que acudir al soborno, ¿cuántos de ustedes le han dado plata a un policía para que los deje pasar el retén? ¿O cuántas veces han visto que alguien de su familia le pase el billetico de 50 con la tarjeta de propiedad al policía? O bueno, tantas ocasiones que se pueden presentar. Inclusive lo hemos visto hasta en las esferas privadas, en las universidades. Uno ve estudiantes que le ofrecen a uno una botella de whisky o le ofrecen lo que sea para que le ayuden el parcial. Todo eso hace parte de la percepción de la corrupción, de cómo yo lo veo. Y si para mí está bien, pues que me lo hagan. Yo no tengo rabo de paja, yo no me puedo quejar porque yo hago ese tipo de prácticas. Entonces, mucho ojo, que la moralidad también tiene que ver con cómo yo reacciono. Si yo no tengo un juicio moral efectivo, pues tampoco puedo tener o pedir una mayor calidad regulatoria porque yo puedo caer ahí también. Entonces, por eso es importante cómo yo me relaciono desde lo moral, desde lo propio y desde lo particular con esa relación social, esa relación política. Y por otro lado, digamos que aquí mide cuál es la respuesta institucional. Yo le quiero preguntar a ustedes si conocen, han escuchado o saben quién en Colombia es el encargado de manejar los temas de anticorrupción. Si alguien conoce, si alguien sabe cuál es la ruta o qué pueden hacer para denunciar un hecho de corrupción. ¿Alguno que me conteste? Para no estar hablando yo sola. ¿Ninguno? ¿Sí me están escuchando? Probando, probando. Se escucha. Claro. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede contar qué conoce de anticorrupción en Colombia? Si hay algo, quién lo regula o si no sabemos cómo acceder. Pues en lo personal yo sé que tiene que ver también con qué acto se realice al momento de la corrupción. Por ejemplo, si es con respecto a la plata de un funcionario público, se puede acudir a la Contraloría. Si es con respecto al actuar del funcionario público en las labores de su cargo, es en la Procuraduría. Y también hace un tiempo escuché sobre un fiscal anticorrupción, pero no sé mucho sobre el tema. El zar que luego terminó siendo corrupto. No sé, no Entonces, sé. bueno, sí, claro. En la eso que tú función dices pública, ¿no? son herramientas, está claro. Pero miren que hemos encontrado que la Contraloría y la Procuraduría también han tenido casos. Entonces, bueno, digamos que sobre todo, a lo que voy con esto es que la mayoría de ciudadanos, ustedes tienen la posibilidad desde la universidad de conocer un poco más, pero la mayoría de ciudadanos no conocen quién regula el sistema de anticorrupción en Colombia. Digamos que en este momento está en cabeza de vicepresidencia con la Secretaría de Transparencia, pero no hay un queriente, no hay alguien que tenga peso, alguien que pueda decir realmente se van a tomar decisiones institucionales alrededor de la corrupción, porque la vicepresidencia casi que es un cargo accesorio, no tiene un presupuesto ni tiene un músculo financiero que permita realmente movilizar a las instituciones alrededor del tema. Pero bueno, tenemos una Comisión Nacional de Moralización y allí es en donde se tramitan todos estos temas. Bueno, está el Índice Global de Competitividad del Fondo Mundial. Allí Colombia, en temas de competitividad, desde 2008 ha venido, digamos, disminuyendo, empezó a repuntar en 2019 y esto tiene que ver mucho con la competitividad alrededor de estos elementos. De cómo están las instituciones, miren que empezó a crecer la capacidad institucional a partir más o menos de 2013, 2014, pero volvió a bajar en los últimos 2 años la capacidad institucional. Entonces, si no tenemos capacidad institucional, seguramente los demás indicadores se van a ir disminuyendo. Entonces, digamos que aquí nos hablan de las eficiencias que se pueden generar en cada uno de los sectores y esas variables de medición muestran, bueno, cómo está Colombia alrededor del tema.
Y la encuesta de empresa es muy interesante porque también lo que pregunta es ¿a cuántas empresas enfrentaron un soborno en Colombia en el último año? Y miren, el 16.5% de las empresas tuvieron que enfrentar soborno de empleados públicos o de organizaciones criminales públicas, que es lo que finalmente se arma para poder evadir impuestos, disminuir impuestos, facilitar el acceso al mercado. Entonces, todos estos indicadores lo que muestran es que las empresas se ven afectadas por este tipo de prácticas que tienen los funcionarios públicos. Voy a ir a la línea de tiempo. Realmente es un esfuerzo bastante grande el que se ha hecho. Voy a mostrárselas también aquí porque, bueno, realmente es una línea de tiempo bastante especializada. Desde 1995 hasta 2019, y pues me prometí que voy a seguir haciéndola todos los años con los hechos de prensa que salgan. Pero es una línea de tiempo que básicamente nos muestra que la corrupción se presenta en todas las esferas y sectores y departamentos del país. Hay una herramienta que también pueden consultar que se llama el Monitor Ciudadano, que es de la página de Transparencia por Colombia. Y en el Monitor Ciudadano entre 2018 y 2016 y 2018 se reportaron 327 casos de corrupción en los 32 departamentos, siendo los más afectados la región Caribe, sobre todo Córdoba y Atlántico, son de los más afectados y por eso este problema a ustedes les tiene que tocar mucho, porque Córdoba siempre aparece en los titulares. Hoy apareció un titular, el cartel de la cuarentena, no friegue, muy fregado, pero es verdad. Y la parte centro-oriente, Casanare, el Meta, Putumayo, también tienen, digamos, como mucho peso en el tema de corrupción. Los sectores más afectados, las pensiones, la educación, la salud y la infraestructura, sobre todo por el desfalco y malversación de recursos. Pero además, esto va en relación también con la rama judicial, los entes investigativos, la policía y el ejército. Entonces, digamos que ahí tenemos una relación entre todas las ramas del poder público en donde se ve estos hechos. Y hay conductas delictivas que son repetitivas, casi que estos carteles o estas personas corruptas, ellos sí que saben hacer gestión de conocimiento. Yo lo ponía ahí como han tenido aprendizajes exitosos y aprender de esos aprendizajes y tienen esos aprendizajes exitosos para replicarlos en otros departamentos. Por eso la salud, la educación se vuelven la caja menor de las alcaldías y los departamentos, porque ya tienen todo un sistema cooptado que permite que se presenten estos hechos. Entonces ahí es importante saber que es sistemático y que se presenta en todos los departamentos. Los entes de investigación y control hacen parte del entramado y ahorita lo vamos a ver en la línea de tiempo. Fiscales, contralores y procuradores que hemos visto involucrados en estos hechos. Y por otro lado, la falta de control social y ciudadano. Por un lado, por las amenazas, vemos que los líderes sociales que se han, digamos, manifestado en los últimos años alrededor de la minería, de diferentes problemas sociales, pues están siendo asesinados y también quienes estaban abogando por el acuerdo de paz, ¿no? Entonces, eso muestra que ese control social y ciudadano se ve cooptado por la ilegalidad que hay alrededor del tema. Entonces, bueno, les voy a mostrar esta línea de tiempo. Bueno, Carlos José me conoce y él sabe que a mí me gusta hacer mucho líneas de tiempo. Mucho. Entonces, bueno, aquí básicamente están los principales hechos que se presentaron. Yo no los voy a leer todos porque pues son una cantidad, pero vemos quiénes están involucrados. La rama ejecutiva desde la presidencia, ministros, aerocivil, clínicas, la DIAN, alcaldías, la fiscalía y así todos los años. La presidencia, la Fuerza Aérea, el IMPEC,
el Ministerio de Energía y Ministerio de Comunicaciones, la Caja Popular del Meta, alcaldías locales, ¿verdad? Voy a ir reduciendo. Empresas privadas o concesionarias como Concolpuertos, Dragacol, que son empresas que cumplen una función social, pero son privadas. Lo que hacen es malversar recursos de Ecopetrol o de diferentes entidades. Todos los años se han presentado hechos de corrupción, pero si vemos esta línea hasta 2002, 2004, era chiquitica. ¿Cuándo se vuelve grandísima la línea? Cuando se empiezan a destapar los casos. A partir de 2006 empieza un ejercicio sistemático de analizar qué pasa en el país con los temas de corrupción. Entramos en 2005 en la Convención de Lucha contra la Corrupción y la aceptamos. Y a partir de eso, pues nos toca visibilizar los casos, no nos queda de otra. Pero cuando yo les hablaba del tema de las chuzadas, miren, las chuzadas se vienen presentando desde... Milen, Señor. yo veo un archivo de Word. No sé si lo ¿No están viendo el de Excel? No, yo veo el de Word, no sé, y me dice otro estudiante que tampoco... Sí, profe, yo tampoco veo Ay, la- perdón, Dale. no le había dado a compartir acá, discúlpenme. Ok. Aquí. Yo estaba navegando sola, tal vez no me habían dicho. Entonces, bueno, aquí esta es la línea de tiempo. Tiene año a año los casos de corrupción que se presentaron y en qué artículo de prensa se presentaron. Como les decía, digamos que aparece el Congreso, la Fiscalía, aparece muchas organizaciones. Miren, aquí aparece la primer chuzada ilegal por allá en 1995, en 1999 vuelve a aparecer el tema de las chuzadas, aparecen todos los casos que hemos tenido en el país y en qué artículo de prensa aparece. Si ustedes ven, como les decía, a partir de 2006 empieza a mostrarse el panorama mucho más amplio de todos los casos. Se empiezan a dar a conocer los casos. En 2006 ya se había presentado otra vez otra chuzada a diferentes personalidades. Y aquí tenemos fiscales, tenemos Cámara de Representantes, tenemos gobernaciones, tenemos ministerios, Ejército Nacional, con el escándalo de los falsos positivos que estalla en 2008, escándalo de las chuzadas nuevamente en 2009, en 2010 nuevamente un caso como Dragacol y como Concolpuertos que se presenta en Ecopetrol, que es el de Bioenergy. Entonces, a lo que voy con esto es que al hacer esta línea de tiempo, lo que encontraba era que los casos se repiten, son similares. Siempre se especializan y lo hacen mucho más imperceptible, pero se repiten los casos. Las apuestas de Bolívar, las apuestas de Sucre, casos como los de la universidad. Aquí en 2013, la Universidad Autónoma del Caribe, que luego fue la Universidad Distrital. En todos los casos hay un antecedente. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en 2015 se empiezan a destapar todos los casos en Córdoba. Está el escándalo de los jueces en Barranquilla, la educación en Córdoba, y este tema de la educación en Córdoba empezó a destapar unos casos que ahora en 2018 se empezaron a analizar, que fue todo el desangre del PAE. Pero realmente, miren, son 20 años de estar viendo titulares de prensa. 20 años en donde la prensa se cansa de contarnos estas historias y nos dicen todo lo que pasa con las entidades públicas y privadas. Les decía que hay entidades privadas porque, por ejemplo, aquí tenemos, voy a ir, creo que es en 2014, perdón, voy a revisar aquí, 2016. Ok.
que también hemos tenido empresas privadas, el cartel de los cuadernos, Carvajal, Escribe, Kimberly, era el cartel de los cuadernos, pero también el cartel de los pañales, que lo tuvimos también, el cartel del síndrome de Down, el cartel de las libranzas, el cartel del anillo. O sea, estamos llenos de carteles y es una vergüenza para el país realmente tener una línea de tiempo como esta, que sigue creciendo, y si hiciéramos la de 2020, esa sería mi pregunta en este momento, ¿qué titulares de prensa ya han aparecido en 2020? Realmente hay una línea de tiempo muy extensa y que no se termina, que los casos son repetitivos, que los estamos escuchando, que los estamos viendo y nos quedamos con el titular y hasta ahí queda. Entonces, Carlos me está levantando la mano. Ya me emocioné, estaba hablando con pasión. ¿Quién quería intervenir? ¿Que levantó la manito? Bueno, yo voy a cerrar ya. Un poco lo que les quería mostrar fueron los resultados de la investigación, de cómo se hizo. Solamente me queda contarles que, bueno, a pesar de todo lo malo, pues también Colombia ha intentado hacer un marco institucional para que esto no siga pasando y se ha venido, digamos, construyendo todo un sistema alrededor de esa normatividad. Entonces, digamos que en Colombia, pues a partir de esa convención interamericana que la hemos ratificado en 2003, 2007, 2010, 2012, 2015 y 2017, hemos venido mostrando los avances que tiene el país en temas de lucha contra la corrupción. Hacemos parte de diferentes redes y hemos generado todo un marco normativo, aquí lo tienen completo. Esto lo puedo compartir para que lo puedan revisar, no tengo lío. Pero sobre todo es cómo esa arquitectura institucional ha intentado que en cada una de las ramas del poder público, en cada una de las organizaciones, haya un escenario anticorrupción. Desde la publicación de los datos y la transparencia de datos a nivel de sus páginas web, como los diferentes sistemas, como les decía, que hacen parte de la Comisión Nacional de Moralización y de una estrategia que se llama RITA, que les invitaría a que también investiguen un poco de qué se trata, porque es la ruta de análisis o de trabajo alrededor del tema de la corrupción. Y la RITA, como les decía, es la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Son 100 entidades las que hacen parte de la RITA y que tienen, digamos, la obligación de mostrar qué hechos de corrupción se presentan, si hay hechos con antecedentes o si no hay ningún antecedente en esa entidad, pues ir mostrando cuál es el semáforo de la entidad. Entonces, bueno, a pesar de que esto se sigue presentando, hay un esfuerzo del gobierno colombiano, de diferentes entidades del gobierno colombiano y de la sociedad civil para poder adelantar este análisis. Entonces, digamos que es importante también mostrarles ese ejercicio que ha sido, bueno, que nuevamente estaba haciendo yo la muestra para mí misma, pero era el tema de la normatividad que hay alrededor del tema y de la capacidad institucional que tenemos para poder responder. Creo que lo más importante es que la ciudadanía pueda apropiarse de estas herramientas. Aquí hay como muchos elementos, muchos clics que podemos hacer para poder denunciar y cómo podemos utilizar los manuales o los elementos que aparecen internamente en las entidades para poder denunciar casos de corrupción. Precisamente en este momento, Transparencia por Colombia se encuentra desarrollando todo un análisis de las iniciativas ciudadanas que hay en la lucha contra la corrupción. Y me parece interesante que ustedes puedan también, quienes estén interesados en este tema, conocer de esas iniciativas. Entonces, bueno, allí los invitaría ya que podamos hacer
preguntas, a que quienes tengan alguna duda me la puedan expresar por este medio, y pues yo estaré gustosa de poderles responder. O si no hay preguntas, y ya todo quedó, mucha información. Es mucha información, realmente este fue un trabajo de 4 meses, de muchas noches y muchas madrugadas, pero bueno, lo importante es que se pueda dar a conocer. Yo tengo unas restricciones allí con la propiedad del documento, porque es de Global Communities, pero con gusto puedo compartírselo a Carlos José y que él pueda darles un abstract o sacar de allí lo más preponderante, porque no lo puedo hacer pues deliberadamente público. Podría pasárselo a la universidad como un insumo a esta clase que está desarrollando Carlos, pero digamos que no puedo compartirlo completamente. No sé si tienen preguntas, dudas. Aprovechemos, chicos, a Mile, que es una persona que conoce del tema, sobre todo porque las quejas que nosotros tenemos todos los días tienen que ver con la corrupción. Ustedes ahora están más permeados por los medios de comunicación y saben que todos los días hay escándalos de corrupción, y aunque no se consideren corrupción, el hecho de que se esté utilizando dinero destinado a mercados para otras cosas, a la paz para otras cosas, que se esté manipulando la opinión pública para favorecer una imagen de un presidente, todo eso tiene que ver con conductas inadecuadas. Entonces, sé que ustedes están al día de lo que está pasando, y me gustaría pues que hicieran algunas preguntas que les pudiera aclarar Milena con respecto de esto. Bueno, aquí por el chat les voy a compartir un link en el que pueden entrar, que es una visualización de planes que hizo Pares. Voy a mostrarla aquí mientras alguien hace una pregunta. Es un visualizador de clanes políticos y me parece muy interesante porque ustedes pueden ver allí cuáles son los clanes políticos que hay en Colombia. Yo tengo aquí los de Córdoba. En Córdoba nos aparecen el clan Amín López Calle, el Chagui Pestana León, García Pineda Barguil, el Hatin, el del Musismo y el de la Ñoñomanía. Y si vamos a cada uno de los clanes, pues allí nos aparece cómo funciona, quiénes lo lideran, quiénes están relacionados allí, cómo son las interrelaciones entre ellos. Y es interesante porque es su departamento y es importante que ustedes sepan cómo funciona también políticamente. Me parece que es interesante porque nos permite ver que si dijéramos todos los clanes, miren todo lo que nos sale para Córdoba. Una locura completa. Entonces, es importante también que a la hora de decidir, ustedes que están ahora empezando a ser votantes, pues también tengan una perspectiva crítica. Lo que sí le voy a compartir a Carlos José es una presentación en donde tenemos los 20 casos de corrupción más sonados, para que pronto ustedes allí recuerden también esos casos y sepan la importancia que tiene realmente denunciar estos casos. No sé si hay dudas, preguntas. Por aquí hay una dudita en el chat. Gracias a ti por invitarme. Bueno, yo hablo mucho, pero estos chicos no hablan. No, ellos son así en clase también, salvo 2 o 3. No sé si es que están pensando en otras cosas, no les interesa el tema, o creo más bien, esta es la hipótesis más válida, es que he llegado a entender con el tiempo que hay muchas preguntas que se hacen que no logran digerir, y a veces les da pena formular una pregunta,
por temor a no saberla formular, o le tienen miedo a la ignorancia. Y la ignorancia no es mala, la ignorancia es el motor junto con la curiosidad que nos mueve a saber más. Entonces, yo ya me estoy tranquilizando con respecto de eso, porque algunos me dicen, profe, es que hay tantas cosas que se dicen que no logramos digerirlas, entonces no sabemos ni cómo expresarlas. Y sobre todo cuando se nos está hablando de un tema que es bastante, o sea, es un tema que nos afecta a todos, porque cada peso que se nos roban es un peso que deteriora nuestra calidad de vida, nuestro bienestar. Entonces yo los entiendo a veces cuando están callados, tanto en clases presenciales como en clases virtuales, porque quizás no logran digerir todo eso. Es una justificación. Hacer lo que da bien delante de ti, entre otras cosas. Miren, aquí les presento el motor de mi vida. Por él es que pienso que tenemos que construir un país viable y posible. Charlie, ¿qué es una hipótesis? ¿Una idea que puedes? Una idea que puedes comprobar. Entonces, sería importante que ustedes se planteen esas ideas que puedan comprobar. Eso lo aprendió mi hijo en un programa de dinosaurios que dice eso. Una hipótesis es una idea que yo puedo comprobar. Si ustedes tienen una idea frente a qué está pasando en su departamento, en su país, empiecen a leer y compruébenlo. Comprueben si lo que está pasando con las chuzadas, con los mercados, con todo esto es nuevo o no. En tiempos de pandemia solamente estamos mostrando lo que ya hemos visto en otros momentos de crisis, como en el terremoto de Armenia. Y hasta que ustedes no empiecen a trabajar, a pagar impuestos y a sentir que los roban y les roban sus impuestos, de pronto no se hagan esas preguntas. Pero yo les digo, este motor me ha hecho preguntarme todos los días si este país es viable. Y así como vamos, no es viable. Y están ustedes que van a ser los profesionales, que van a salir a trabajar en estas entidades, los que van a hacer que esto sea posible o no, los que van a hacer que este país sea viable o no. Cuando yo dictaba clase, le decía a mis estudiantes, no me digan profe, díganme colega, porque ustedes están estudiando aquí para ser mis colegas. Y si se piensan como estudiantes, pues nos da pereza, no leemos, pero si se piensan como profesionales, saben que tienen que hacer algo por el país. Y que si no lo hacemos desde ahora, seguramente después vamos a estar enredados en la carrera de la rata, pagándole a los bancos, pagando las tarjetas de crédito y pagándole a las élites para que se sigan robando nuestra plata. Y quejándonos y enfermándonos por tanta quejadera. Bueno, Mile, quiero agradecerte nuevamente. No esperábamos menos de ti, de este detalle con el que nos has contado la percepción sobre la corrupción, los conocimientos que nacen de tu experiencia y de tus indagaciones, pero principalmente por el enfoque que le das. Eso es lo que buscamos con estos cursos de formación humanista. Básicamente, más allá de saber, es saber, comprender y asumir un criterio, tener un criterio, un principio rector, un principio ético para poder criticar aquello que estamos conociendo. Eso es lo que buscamos. No se trata de ganar o perder el curso, sino de formar una recta conciencia, sobre todo frente a estos temas socioeconómicos y sociopolíticos. Muchísimas gracias, Mile, y bueno, gracias a los que pudieron participar. Les recuerdo que grabé este conversatorio, lo voy a subir a YouTube y por la tarde les estaré pasando el link para que no se pierdan cualquier detalle. Muchas gracias a todos y bueno, como les decía, les compartiré la información a Carlos José. Ven acá. Le compartiré la información a Carlos José para que se las pueda hacer llegar a ustedes. Y es que él no quiere dejar de salir en la pantalla. Ah, okay. Y Carlos Mario, que saludos. Que ustedes puedan tener la información. Creo que no hay en Colombia como un estudio tan detallado, tan específico, pero en Transparencia por Colombia tienen muchas herramientas que tienen información valiosísima, y en el Latinobarómetro. Consúltenlo y traten de investigar. ¿Vale? Un abrazo para todos y gracias por la oportunidad.
A ti, Mile. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Mariana. Chao, muchas gracias.